Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo vine, como ustedes, de oyente, y el doctor Gordon tuvo la amabilidad y la cortesía de pedirme que me sumara, entre otras cosas, porque Alexis Abril, que es un viejo amigo, no había podido venir. El libro me lo hizo llegar Olga Leiseca con mucho entusiasmo y con mucho cariño, y yo creo que fue una afortunada cosa que me hicieran llegar ese libro, porque me pareció muy interesante, me pareció un gran reportaje. Decía el doctor Gordo que, tratándose de un médico, pues era una extraordinaria radiografía de lo que había pasado en ese éxodo. Quería hacerles unas cuantas observaciones sobre el fenómeno político. Hay 3 episodios. Camarioca, en el año 65, que creo que se origina por un conflicto con unos pescadores. Hay una incursión del exilio, de unos grupos exilados. El gobierno cubano comete algún tipo de error, no recuerdo porque hace muchísimos años, hace de estos 50 años, comete algún error y entonces comienza a hacer lo que siempre ha hecho Fidel Castro, que es trasladarle a los Estados Unidos sus problemas. Y dice en Camarioca que el que quiera que recoja a sus familiares, qué sé yo. El presidente Johnson, que era el presidente en ese momento, no quiere un conflicto con el gobierno cubano y decide entrar en algún tipo de negociación y efectivamente crea los vuelos de la libertad, por los cuales llegan 200.000 cubanos a los Estados Unidos. Pasa una generación y en el año 80 se reproduce el problema. Hay una gente que va a entrar en una embajada, hay un tiroteo entre es decir, los guardias le disparan al autobús. En el autobús van unas personas que están desarmadas, pero uno de los tiros mata a uno de los guardias, es decir, se matan entre ellos, y el gobierno cubano decide, Fidel Castro, que ahí no hay más gobierno que Fidel Castro, es decir, Fidel Castro decide trasladarle el problema a los Estados Unidos y primero hay una primera fase que es trasladarle el problema a Perú. Ustedes no quieren entregar a las personas que entraron en la embajada de Perú, pues quito la guardia y que entren todos los que quieran. La misma mentalidad, el mismo razonamiento. Me contó el que era el encargado de negocios de Perú lo que le sucedió a él. Él era un muchacho muy joven, tenía 28 o 29 años, en ese momento era uno de sus primeros destinos diplomáticos y de pronto se ve con ese enorme problema. El embajador, que parece que simpatizaba con el gobierno cubano, tenía ciertos arreglos con el gobierno cubano, afortunadamente para los cubanos no estaba en el país en ese momento, y este joven tuvo que encargarse de los asuntos de la embajada de Perú. Y empezaron a entrar gente, y él, con su mentalidad de diplomático, empezó a protegerlos. Llegan a la embajada unos militares y le dicen que tiene que salir de la embajada porque hay alguien que quiere verlo. Esa persona era Fidel Castro. En un recorrido en el automóvil de Fidel Castro saca la pistola y le dice: yo soy, literalmente, yo soy el dueño de la vida y la muerte de todos los cubanos. Y usted tiene que autorizar que el ejército de Cuba entre en la embajada. Usted tiene que escribir eso, que entre en la embajada y nosotros vamos a hacerlo y vamos a resolver este problema. Ya se le había creado un problema enorme. Este hombre me contaba, dice, yo muriéndome de miedo le dije: usted será el dueño de la vida y la muerte, pues yo soy un diplomático que tiene unas instrucciones y que conozco algo del derecho diplomático y esto no se puede hacer y yo no autorizo eso. Llega a ser el episodio tremendo de los 11.000 personas, o casi 11.000 personas asiladas en la Embajada de Perú. La forma de solucionar el problema es exactamente la misma: trasladarle a los Estados Unidos el asunto. En ese momento gobernaba Carter. Y Carter
hizo algo que yo creo que está bien y que lo redime como ser humano. Hay un oficial de la Marina que le dice: esto lo resolvemos, hundimos 4 barcos de refugiados y se acabó. Y él le dice textualmente a ese oficial, que creo que era el jefe de la Marina en ese momento: si la Casa Blanca no es un sitio donde se puede ejercer la compasión, a mí no me interesa estar en la Casa Blanca. Yo no fui electo para hundir barcos de refugiados. Afortunadamente le abre las puertas a los cubanos. Era todavía el momento de la Guerra Fría. Y Mariel, viene el éxodo de Mariel y 130.000 personas. Y entonces pasa lo de siempre, es decir, el gobierno cubano utiliza el Mariel para sacar de las cárceles a los peores asesinos. Probablemente entre un 15 y un 20% del éxodo de Mariel eran personas indeseables en cualquier sociedad. De las 130.000 personas había más de 100.000 que fueron extraordinarias y que se incorporaron perfectamente a la sociedad norteamericana y fueron realmente exitosos en muchísimas cosas. Sobre todo en la parte artística fueron muy notables, pero lo hicieron en más cosas. Llegamos al año 94 y pasa lo que contaba el doctor Beato. Es decir, se produce el asesinato de esas personas que huían en el remolcador 13 de marzo. Se produce una crisis con las personas que trataban de salir del país y Fidel Castro vuelve a reaccionar de la misma manera. Vamos a crearle un problema a los Estados Unidos. Tenía un amigo periodista que estaba con Fidel Castro en ese momento. No estaba con Fidel Castro ideológicamente, estaba entrevistando a Fidel Castro. Y me contó que le tocó presenciar un par de reuniones de Fidel Castro con su grupo, donde Fidel Castro no podía aceptar que estuviera yendo tanta gente, ni que hay un momento en que un comandante de él que se llamaba Víctor Bordón le dice a Fidel, él le pregunta a Víctor Bordón: ¿cuánta gente tú crees que se va a ir de Cuba? Y el tipo se le ocurre decir: yo creo que la mitad del país se va de Cuba. Y eso le costó un enorme berrinche a Fidel Castro, y lo insultó y qué sé yo, y parece que a partir de ahí el destino de Víctor Bordón no fue el mismo desde el punto de vista militar. A donde quiero llegar es que, y estoy de acuerdo con el doctor Gordon, en que esto se puede volver a producir en Cuba. Los 3 episodios han sido provocados por el propio gobierno cubano. El propio gobierno cubano alentó la salida de Camarioca, alentó la salida de Mariel y alentó la salida de los balseros de Guantánamo. En el año 94, a Clinton le faltó valor para enfrentarse al tema, porque ya no existía la Unión Soviética. Ya no había ningún riesgo de un enfrentamiento con los soviéticos. Él hubiera podido adoptar una posición mucho más firme frente a lo que era una agresión migratoria. Porque era una agresión migratoria. Es decir, uno no le puede decir, un gobernante no le puede decir... esto lo he conversado muchas veces en España. Yo les preguntaba a mis amigos españoles: ¿y ustedes qué harían si Marruecos le empieza el gobierno? No que llegan las pateras, por supuesto, llenas de refugiados, pero si el gobierno de Marruecos dice que vaya hacia España todo el que quiera y le facilita eso, ¿qué hace? No, hay una guerra. Por supuesto que respondemos violentamente. Y lo mismo ocurriría con Portugal o con Francia. En fin, existía la agresión migratoria, y eso era lo que hacía Fidel Castro. En el momento en el que Clinton tiene que enfrentarse a ese problema, no tuvo el valor de tomar una decisión firme. Yo recuerdo que la embajada norteamericana en España llamó a un grupo de personas, incluso me llamaron a mí a preguntarme: ¿qué usted haría? Yo le dije 40 cosas de lo que yo creo que había que hacer.
Pero entonces me dijeron, no, pero para las soluciones pacíficas del problema. Y bueno, para las soluciones pacíficas, le dije, recuerden lo que ustedes hicieron en 1906. En 1906 había una guerra civil en Cuba y los norteamericanos intervinieron y lo que hicieron fue una cosa muy práctica, muy americana, compraron los caballos. Y como la guerra se hacía a caballo, pues entonces se acabó la guerra. Entonces, claro, aquí ya no se podían comprar los caballos, ya no había ni caballos, Cuba no había perdido hasta esa posibilidad. Pero yo les pregunté, les dije, ¿qué piensan ustedes? Me acuerdo que fue una reunión, éramos 10 o 12 personas. ¿Qué piensan ustedes? Les pregunté, si ustedes les ofrecen, yo no sabía, yo no conocía muy bien como lo conoce Gordon, cómo era la composición de esas personas que estaban. ¿Qué pasaría si ustedes les ofrecen dinero para regresar a Cuba? Entonces me dijeron, bueno, lo probable es que cojan el dinero y se queden. Y que vengan más gente a buscar más dinero. Entonces, y yo creo que tenía razón. Yo creo que lo que no iba a ocurrir era que la gente iba a coger el dinero y iba a cruzarla para el otro lado. Y además no. Juan Manuel Cao, que es un periodista muy sagaz, me dijo una frase una vez que yo he repetido muchas veces porque creo que es verdad. Dice, el comunismo se acaba no con la gente peleando para quitarle las armas a los militares, sino con la gente huyendo, la gente corriendo. Es un régimen que se desarma en la fuga, no se desarma en el enfrentamiento. Es verdad que eso fue lo que pasó en Alemania. En Alemania pasó exactamente eso. El famoso derribo del muro de Berlín fue todo la consecuencia de un error. Un tipo al que le preguntan en una conferencia de prensa, el portavoz del Partido Comunista, que le preguntan, ¿y qué va a pasar con la reunificación familiar? Y dice, no, entonces se le pierden los papeles. Empieza a revisar los papeles y no los encuentra. Y dice, bueno, se va a autorizar. Dice, ¿pero cuándo? Dice, no, ya. Entonces el corresponsal del France Press transmite inmediatamente, se termina el muro de Berlín y permiten que todo el mundo que los berlineses pasen. Esa noticia llega a Alemania. En Alemania inmediatamente se da en el Bundestag, en el Parlamento alemán, leen el cable de France Press, se ponen de pie los diputados y cantan el himno, qué sé yo, y es una cosa de lo más emocionante. En el lado de Berlín, en el otro lado de Berlín, ven esas imágenes y confirman que efectivamente el muro y nadie autorizó eso. Eso fue todo un disparate, un error. Y salen corriendo hacia el muro. Entonces salen huyendo. Y así termina la historia del comunismo. Mi mujer y a mí nos tocó estábamos en Hungría cuando estaban huyendo los alemanes para regresar vía Austria, regresar a Alemania, pero a la Alemania occidental. También lo mismo, es decir, la historia de gente que se iba. Es posible, eso que dices tú, yo creo que es muy posible, que ante una crisis en Cuba, que la crisis va a llegar. Es decir, la idea de que ahora se van a solucionar las cosas, eso es una idea absolutamente ridícula. Eso no se va a solucionar nada. Se van a complicar las cosas, van a ver. Y las últimas, la encuesta que hizo hace muy poco el Washington Post en Cuba, el 50 y tantos % de la gente quería irse de ese país. Da igual, es decir, la promesa de que las cosas van a ir mejor, eso no se lo cree nadie en Cuba, eso se lo creen afuera y es un producto para el exterior. Ante una crisis es muy posible que la gente de nuevo empiece a tratar de escapar. Hasta ahora existía el control total por parte de Fidel Castro. Yo recuerdo cuando, entre los errores que he cometido en el juicio político de qué va a pasar en Cuba, me he equivocado muchas veces, me acuerdo que cuando en medio del éxodo de Mariel me decían, Fidel Castro puede terminar esto, yo decía, no puede terminarlo, ya la gente está no puede terminar con esta cosa. Era wishful thinking. El tipo dijo, se acabó esta cosa y se acabó. Ahora,
esa autoridad monstruosa que tiene o que tenía Fidel Castro sobre la sociedad cubana, probablemente no la tenga Raúl. Probablemente sea una cosa distinta y es posible que ante una crisis alimentaria, ante cualquier situación, ante una catástrofe natural muy importante, que comience de nuevo una especie de éxodo imparable y que aquello termine como la famosa fiesta del Guatao. Bueno, yo quiero felicitar al doctor Gordon por hacer ese trabajo, que es un trabajo que queda para todas las generaciones venideras, porque nos ha contado muy bien qué pasó en ese episodio tan importante de la historia de Cuba. Muchas gracias.